absolutamente nada. Atentos, señores, porque esto lo causa el glaucoma, la segunda causa de ceguera en el mundo. Bienvenidos a todos, esto es Hoy en Salud, hablamos de afecciones en los ojos. El doctor Manuel Pérez Martinot, nuestro médico oftalmólogo invitado al programa. ¿Cómo está, doctor? Hola, Paola. Gracias por la invitación. Doctor, hoy vamos a hablar de afecciones en los ojos como el glaucoma y también el conocido pterigio, o como se conoce popularmente como carnosidad, ¿no? Dos afecciones que hay en los ojitos. Vamos a hablar primero del glaucoma, esa enfermedad silenciosa. Usted lo definió muy bien hace un momento. Sí, el glaucoma es conocido también como la enfermedad que es digamos, el ladrón silencioso de la visión, porque no avisa y cuando avisa ya es demasiado tarde, ¿no? El paciente va perdiendo sus capacidades visuales, va perdiendo su campo visual y cuando acude a consulta generalmente ya es tarde. Y doctor, ¿cómo afecta el glaucoma a nuestros ojos? ¿No? Decíamos al inicio del programa que va disminuyendo el campo visual, por eso es que mucha gente no se da cuenta, porque ellos están viendo de frente pero no están viendo, ¿no? Claro, es algo que no se percibe, salvo que uno empiece a tener pues autoexámenes o que acuda periódicamente a hacer sus controles. Esto es algo que debería hacerse generalmente después de los 40 años, todos los años, hacer un control de su visión, hacer un control de su presión ocular, etcétera. ¿Cómo se manifiesta? Pues básicamente eso, ¿no? Pérdida de campo visual y lo último que se pierde es la visión central. Por eso el paciente te dice, no, pero yo veo bien, claro, ve bien de frente quizás, pero ha perdido campo. Claro, y usted me comentaba algo bien interesante, ¿no? Que acudían muchos pacientes a su consulta que le decían, doctor, yo siempre choco del lado derecho, y era porque no veían al otro vehículo. Claro, claro. Entonces eso es una manifestación muy frecuente, una queja, ¿no? Que siempre chocan por el mismo lado, o aquellos deportistas que juegan tenis, por ejemplo, las pelotas de un lado definitivamente se le van siempre. Entonces eso hay que parar la oreja y buscar qué es lo que está pasando. Eso es. Doctor, junto a usted vamos a ver quiénes están en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Vamos a ver en imágenes y bueno, vamos a ir comentando, ¿no? Poco a poco usted es el experto. A ver, empecemos. Los mayores de 40 años, parientes con glaucoma, los que tienen presión ocular alta y los que también no tienen hipermetropía o miopía. Claro, esos son lo que llamamos los factores de riesgo, ¿no? Hay gente que es más propensa a hacer la enfermedad, hay antecedentes familiares importantes, hay temas raciales también, ¿no? Pacientes de raza negra son más propensos a hacer la enfermedad. Y generalmente el glaucoma más frecuente, que es el de ángulo abierto, se presenta en mayores de 40 años. Porque hay varios tipos de glaucoma, hay varios tipos, ¿no? de glaucoma. Está el primario, que es el más frecuente, entiendo, y luego están los secundarios, congénitos y hasta infantiles, que son un poco más raros. Correcto. Doctor, vamos a ver quiénes más están en riesgo de padecer esta enfermedad. Seguimos adelante. Por ejemplo, alguien que tuvo una lesión en el ojo, ¿no? Los que tienen córneas delgadas, estrechamiento del nervio óptico y los que pueden padecer enfermedades como diabetes o migrañas. ¿Estamos bien? Sí, básicamente, como habíamos dicho, los primarios son los que vimos hace un rato y luego tenemos los glaucomas secundarios, que pueden ser secundarios a un trauma, pueden ser secundarios a una cirugía, ¿no? Etcétera. Bueno, preste mucha atención porque el glaucoma es una enfermedad peligrosa y si no es detectada a tiempo, las consecuencias son irreversibles, como le sucedió al señor Aguilar. Fui así una vez que me voy a la vista porque estaba perdiendo para leer y voy y entonces la doctora me dice, tiene glaucoma. ¿Qué? Dijo, ¿y esto? No tenía nada. No tenía ardor, no tenía nada. Me fui al médico, me diagnosticaron que tenía la enfermedad de glaucoma. Pero no le puse muy atención porque veía bien. Ya una vez que ya me vine acá al Perú a radicarme, ya comencé a perder vista. Ya me preocupé ya. Bueno, y sé que esta enfermedad no tiene cura, no hay cura para esta enfermedad. Las gotas, estas gotas me lo he hecho a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Con eso baja la presión ocular.
Cuando sale el sol de día veo nuboso, pero en la noche sí veo un poquito mejor. Por eso tengo que ir con un acompañante, ya, pero así, o sea que cuando entro tengo que estar por lo menos 5 segundos así, entonces ya veo a la persona. El doctor dice que es una venita, que esa venita va al cerebro. Por eso que no hay cura, pues. Porque si fuera catarata o otra cosa, ya me hubieran operado todo. Ya lo ha visto, ¿cierto? Esas son las consecuencias de no haber detectado la enfermedad con tiempo. Bueno, ahí está lo que le pasó al señor Aguilar, doctor. Sí, lamentablemente son casos, es lo común, ¿no? Que llegan cuando ya es tarde. Estamos ante el caso de un glaucoma terminal, le llamamos, donde lo que tiene son visiones residuales. Uno aparentemente ya está totalmente perdido, ¿no? Y lo que debe tener en el otro es una visión muy pobre, pues. Doctor, ¿y qué es lo que le espera a este señor de ahora en adelante? Porque él de momento no continúa un tratamiento con gotas, pero finalmente va a llegar a perder la visión. ¿O las gotas van a controlar el glaucoma? La idea del tratamiento medicamentoso con gotas es controlar el glaucoma. Y en el tratamiento de glaucoma, voy a aprovechar para comentar, es un tratamiento escalonado. Uno comienza con gotas, pueden ser con 1 gota, 2 gotas, 3 gotas inclusive. Y si a pesar de eso no hay control tanto de la presión o de la pérdida de campo visual o de las fibras nerviosas, ya hay que pasar al siguiente escalón. Que ahí lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después. Pero entonces eso es lo que hay que ver. El señor, por lo que veo, está usando una sola gota. En un caso que está bastante avanzado, probablemente hay que reevaluar ese caso para ver qué es lo mejor para él. Muy bien. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poquito en los síntomas. Ya hemos comentado que el glaucoma es silencioso, una enfermedad silenciosa y por norma general no presenta síntomas, pero pueden aparecer, ¿no, doctor? Así es. Algunos indicios. Vamos a ver cuáles son. Fotofobia o sensibilidad a la luz. Puede generar una pequeña alarma, ¿no?, de que la persona puede tener glaucoma. Cuando hay ataques bruscos de aumento de presión, se puede presentar inclusive náuseas, se pueden presentar vómitos, puede haber baja brusca de la visión, sobre todo en casos que le llamamos de glaucomas de ángulos estrechos, ¿no? Y puede haber también este tema del lagrimeo, que es más frecuente verlo en glaucomas de índole en niños, infantiles o congénitos, ¿no? Y quizás ese es uno de los primeros síntomas del niño, que hay mucho lagrimeo. Doctor, dolor en los ojos también. Cuando hay aumento brusco de la presión puede haber un dolor, ¿no? Pero cuando este aumento es crónico, es sostenido, o sea, no es de un momento a otro, el ojo es bastante tolerante y no, el paciente no presenta dolor. Doctor, y una vez que uno quiere detectar si efectivamente padece o no esta enfermedad, ¿cómo es el chequeo que ustedes llevan a cabo? ¿O el examen que realizan a los pacientes? El examen es un examen oftalmológico completo, ¿no? Y eso remarco. El examen oftalmológico tiene 8 partes, desde la agudeza visual, la medida de la vista, la presión intraocular, el examen de la cámara anterior, fondo de ojo, etcétera. O sea, no es como el paciente típico que viene y dice, yo vengo para que me midan la vista nada más. Eso no es una consulta oftalmológica, ¿no? Entonces, dentro de esa evaluación, uno evalúa no solamente cómo está la presión ocular, cómo está el nervio óptico en el fondo de ojo y si hay alguna otra característica de glaucoma, la presencia del ángulo, etcétera. Y si ahí hay sospechas porque el paciente tiene antecedentes o porque le encontraste la presión alta, etcétera, mandas a hacer pruebas específicas, como el campo visual o como el examen de fibras nerviosas que se hace con una tomografía de coherencia óptica, se llama. Doctor, usted recomendaba, ¿no?, de que a partir de los 40 años sería bueno ir a hacerse estos chequeos una vez al año. Pero si, por ejemplo, mi mamá o mi papá sufren de glaucoma y yo todavía tengo menos de 40 años, ¿tendría que hacerme estos chequeos también? Sería lo recomendable, y más aún si tengo, por ejemplo, un antecedente de miopía, ¿no? Si soy miope alto, sé que soy más propenso a hacer el problema, pues debo hacer mis controles una vez al año, no esperar a tener molestias para recién ir al médico. En mi caso, por ejemplo, ¿no?, yo he sido operada de miopía, tendría que ir a hacer un chequeo todos los años. Para despistar. Todos los años, y no solamente por un tema de dejarte de glaucoma, sino que además el paciente que se operó es miope, tiene todos los síntomas de la miopía toda la vida, ceguera nocturna, etcétera. Lo que hemos hecho es ya prescindir de los lentes, pero los síntomas de miopía los va a tener siempre. Eso es. Bueno, como ya les habíamos dicho, lamentablemente, de momento, el glaucoma no tiene cura, pero sí existen varios tratamientos para intentar frenar esta enfermedad. Uno de ellos, el doctor Pérez ya lo estaba comentando, era la utilización de gotas.
Pero hay otras dos formas también, una de ellas es la cirugía láser y luego hay una más complicada que es la cirugía en quirófano, porque la láser es ambulatoria en realidad. Sí, en realidad la cirugía, una vez que uno termina y agota las posibilidades medicamentosas con gotas, entonces ya ve por las más definitivas. Y estas son láser por un lado, que es algo ambulatorio, el paciente se le hace con gotas, no requiere un riesgo quirúrgico, nada, cuestión de minutos. Y la otra ya es una cirugía en quirófano, en sala de operaciones, ya es algo más de cuidado, es una cirugía intraocular, una microcirugía. Y esta ya requiere más cuidados, ¿no? Requiere Porque la más otra cuidado. ya puedes empezar a hacer tu vida diaria Sí, el rápido. tratamiento con el láser sí, igual tiene cuidados, pero no tanto como la otra. Bien, recuerde usted que nos está viendo que si tiene glaucoma, una vez que ha empezado el tratamiento, no olvide acudir a las citas con su médico, ¿no? Siempre vaya ahí puntual, ¿no? Y si tiene alguna duda, ya sea por sus ojos o por el tratamiento en sí, pregunte, siempre preguntar, ¿no, doctor? Es lo más importante, cualquier duda y agarrar la costumbre de ir a controles periódicos. Eso es lo más importante. Eso es. Bueno, dicho esto, hacemos una breve pausa en Hoy en Salud. Enseguida regresamos con más. Doctor, hay muchas personas que no le toman la misma importancia, ¿no?, de acudir a un médico quizás para verse otras zonas de su cuerpo y dejan de lado un poco la vista. ¿Qué mensaje les daría usted a nuestra audiencia, ¿no?, para que realmente se lo tomen en serio, ¿no?, y se den cuenta que el glaucoma, por ejemplo, es una enfermedad que puede tener consecuencias irreversibles si no es tratado a tiempo? En el ojo vemos una serie de patologías que pueden ser detectadas a tiempo y pueden prevenirse, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en niños que debemos evaluar inclusive antes de los 5 años de edad para evitar el ojo perezoso. Y en personas más grandes que tengan la costumbre, acá lo que falta es educación, que haya la costumbre de hacerse sus controles periódicos, ¿no? Sobre todo si tengo algún antecedente de importancia. Si mis padres tienen glaucoma, yo tengo que chequearme. Si mis padres han hecho catarata, tengo que chequearme. Si soy miope, tengo que acudir a mis controles. Si soy usuario de lentes de contacto, pues lo mismo. Entonces, debe haber una cultura de chequeos preventivos sin necesidad de tener síntomas, sin necesidad de tener molestias, sino por el simple hecho de ver cómo estoy. Ya hay el clásico dicho, ¿no? Prevenir antes que lamentar. Así es. Doctor Pérez Martinot, le agradecemos por haber venido al programa. Paola, a ti por la invitación y muchísimas gracias. Encantado de poder estar compartiendo con ustedes estos conceptos importantes y que son de mucha ayuda para los pacientes. Claro que sí. Más adelante seguiremos hablando de las enfermedades en los ojos y seguramente el doctor va a estar con nosotros. Encantado, con mucho gusto. Bien, ahora los dejamos con el consejo de...